Buenos días, Armando. Buenos días, Perla. Fíjense, desde el 8 de noviembre el tipo de cambio ha estado subiendo en diferentes países. En el nuestro ligeramente, pero en diferentes países en el planeta sí ha estado teniendo ese comportamiento, después de la elecciones de Estados Unidos, específicamente. Y hoy día, a la hora de la tarde, con mucha probabilidad, las autoridades monetarias de los Estados Unidos anunciarán que la tasa de interés sube. 1/4 de punto, pero sube. ¿Y eso qué significa para ustedes? Si la tasa de interés sube en Estados Unidos, es porque les preocupan los precios. Y lo que quieren hacer es encarecer el consumo, encarecer la inversión. Naturalmente la tasa de interés está vinculada a los créditos, que ahora cuestan más. Y al encarecer el consumo y la inversión, lo que tratan es de que se enfríen los precios en la eventualidad de que eso podría, ¿no?, ocurriera. ¿Y por qué cambian las perspectivas? Porque antes les preocupaba el crecimiento, ahora les va a preocupar la inflación. Porque existe una nueva autoridad política y tiene un programa económico con determinadas características. Por ejemplo, si ustedes dicen, yo voy a subir los aranceles, los impuestos a las importaciones, usted va a dejar de consumir importado en alguna cantidad es posible, pero no absolutamente. Y eso supone que entonces va a consumir más caro. Más caro, inflación. Inflación, subo, ¿no es cierto?, la tasa de interés en el caso de las autoridades de los Estados Unidos. Eso por un lado. Por otro lado, si uno habla de un programa de infraestructura inmenso, importante para la economía, eso supone más gasto público. Y eso inyectado a la economía podría generar, ¿no?, un aumento de los precios o tener un impacto en los mismos. Entonces, de nuevo inflación, en este caso, riesgos. Estamos hablando de riesgos naturalmente. Entonces, frente a estos riesgos de tener un programa de gasto que impacte los precios, de tener impuestos a las importaciones que impacten los precios, de tener una reducción impositiva para las empresas que con más recursos consuman más que impacte los precios, las autoridades monetarias de Estados Unidos lo que dicen es, va a cambiar entonces las perspectivas de tener un riesgo sobre la producción a tener riesgo sobre los precios. Y eso le preocupa a quienes tengan dólares. ¿Quiénes tienen dólares? Porque esta noticia es para quienes tengan dólares. Quienes tienen una deuda en dólares podrían preocuparse, dado que el tipo de cambio tendría un comportamiento hacia arriba. Ya lo tiene desde el 8 de noviembre. Podría acentuar ese comportamiento. En la medida que nuestras autoridades del Banco Central monetarias no hagan nada, por ejemplo. Pero hace un año, cuando subió la tasa de interés en los Estados Unidos, por ejemplo, en Chile, en Colombia, en el Perú, la tasa de interés también subió. Claro, siempre la explicación será, sube la tasa de interés para que usted, por ejemplo, deje su dinero inmóvil, ganando un poquito más de rendimiento, de interés en este caso, deje de consumir, ¿no?, y los precios se enfríen. Entonces, pero en el fondo es para que no exista una distancia entre los intereses en Estados Unidos y los intereses en nuestros países, entre otras cosas. Ahora, naturalmente, y lo hemos repetido muchas veces, es quien tiene deudas en dólares y gana en soles, sufre, porque el salario en soles no sube y la deuda en dólares ahora supone una necesidad de tener más soles para cancelarla. Pero eso es una parte de la ecuación, porque también otra parte de la historia lo que señala es, y si soy exportador y recibo dólares y tengo dólares, ahora voy a tener más soles, en el hipotético caso que el tipo de cambio tenga un comportamiento hacia arriba. Entonces, los agentes dolarizados tienen que preocuparse por esta información. Si tienen deudas, podrían pagar más soles por las mismas. Si tienen dólares, ahorros, por ejemplo, podrían recibir más soles por los mismos. Entonces, dependiendo de qué tipo de agente sea usted, la información lo impacta o no. Pero por el lado de las exportaciones, otra parte de la ecuación lo que te dice es, oye, pero Estados Unidos entonces ya no se preocupa del crecimiento y yo tengo un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, por lo tanto podría venderle más. En teoría. ¿Por qué en teoría? Porque si el gobierno no es proteccionista y los flujos de comercio, como de costumbre, se trasladan en una u otra dirección, en nuestro caso, vendiéndole más porque crecen más y porque tienen un mayor poder de compra, esa podría ser la resultante. Pero si hablamos de una economía que pasa al proteccionismo, no sabemos qué podría pasar después. En todo caso, la coyuntura es muy particular, porque tienes a la gran economía americana a puertas de gastar mucho en infraestructura, de poder limitar el comercio si el proteccionismo se traduce a la realidad,
Por otro lado, de desregular la economía, estoy hablando de Estados Unidos internamente, dadas las características del programa económico que quiere implementarse, eso por allá, pero el fortalecimiento del dólar lo que hace es que nosotros paguemos más soles por ese dólar, y como somos una economía todavía dolarizada, parcialmente pero dolarizada, especialmente en la parte de deudas, eso impacta a nuestros agentes económicos. Entonces, de nuevo lo mismo, ¿no? Es cómo lograr que en el mediano plazo y largo plazo se solidifique la economía peruana de forma tal que una información de este tipo suponga eso, es información, pero con un riesgo bastante más diluido, bastante menor en el caso de nosotros. Como de costumbre, muchas gracias por estar en RPP. Nos vemos el día de mañana aquí. Cuídense mucho.